piedad y inclusive a la autolesión. Esta definición de Bandura, respetable porque es un eminente psicólogo conocido a nivel mundial. Y agresividad, según el diccionario de la RAE, es la propensión, el ser proclive a acometer, a atacar, a embestir o a agredir de manera muy general. Bueno. Y el concepto de violencia del mismo diccionario lo definimos como quien está fuera de su estado natural, como que se salió de su ropa, dice la gente, y entonces obra con ímpetu, con fuerza, con destructividad, adoptando la cualidad de ser destructivo. Esa es la definición de violencia. Bueno, dentro del TDAH han encontrado unos subgrupos, unas variantes clínicas, unas variantes de su expresión psicosocial. Hay un subgrupo, un primer subgrupo, que es el grupo agresivo. Es un grupo caracterizado por agresividad, por violencia, por destructividad. La carne, le dice, te comiste la carne o te comiste el huevo o te comiste el arequipe, y el niño lo acaban de ver y dice, te lo juro que no, por Dios y por la mamá de Dios que no. Desobediente. En general, los niños con TDAH tienden a ser supremamente desobedientes frente a las figuras de autoridad en el colegio, pero más en la casa. Ellos a ratico saben en qué palo trepan. Incumplen tareas, las incumplen en el colegio y las incumplen en la casa. Son desafiantes y provocadores. Esos cuadros del trastorno negativista desafiantes son generalmente entre los 6 y los 13 años, mientras que el cuadro anterior, el cuadro agresivo, es más frecuente en niños de los 13 años en adelante, de los 13 a los 18, 19 años. Bueno, ese trastorno negativista desafiante entonces se presenta en los últimos años de la infancia y los primeros años de la adolescencia, cuando ya el niño está iniciando o en la mitad de la educación secundaria. Entonces, esos niños con el trastorno negativista desafiante son los niños desafiantes que elevan la voz, que gritan, respondones, que provocan al mayor, a la autoridad, que lo irrespetan, que lo insultan, que lo amenazan verbal y físicamente, y que lo agreden inclusive verbal y físicamente. Estos niños con trastorno negativista desafiante son muy peligrosos y pueden llegar hasta el homicidio, igual que los niños agresivos, que el grupo de los agresivos. ¿Qué peligro? Bueno, y este otro grupo es un grupo con un comportamiento francamente antisocial. Se llaman niños, el grupo del trastorno disocial se llama, trastorno disocial. Entonces, son niños con comportamiento francamente antisocial de diversas formas, rompen todas las normas, rompen todos los reglamentos, todas las leyes. Podemos fácilmente derivar cómo puede comportarse este niño en la casa, en la calle, en el colegio, en el trabajo, en la fiesta y en cualquier lugar. Bueno, más o menos cuando el niño está haciendo el 11º curso, aquí en Colombia se llama 11º, el último año de bachillerato, y el ingreso a la universidad, estos niños con TDAH, negativistas, desafiantes y hasta agresivos,
son esos niños hiperfumadores, alcohólicos, eh, mm, farmacodependientes. Aquí en Colombia se dice que meten droga, y meten todos los tipos de drogas que se le puede imaginar, empezando por la cervecita, siguiendo por la marihuana y terminando por no sé qué drogas raras que los muchachos conocen mejor que nosotros. Y son los muchachos que hurtan en la casa para sus vicios, para meter droga, hurtan a veces en la calle, que atracan, que roban carros, que asaltan, que pelean, eh, que asesinan, porque sí o porque no. Y tienen una característica, igual que los psicópatas, que ellos no tienen ansiedad de conciencia, jamás tienen episodios de culpa ni de remordimiento. Y por su comportamiento asocial y a veces antisocial, eh, toda la vida viven sufriendo las consecuencias de que no logran empatía con nadie y los desprecian los compañeritos, los niños, los adolescentes y los adultos, los repelen los profesores, no los quieren los vigilantes del edificio donde viven, no los quiere nadie, ni el pastor. No sufren por el dolor del otro, así sea por el dolor de la mamá. Pueden hacerle daño a la mamá y no sienten dolor. Y terminan siendo, francamente, en los casos en que los padres no se pellizcan y no encuentran con unos profesionales adecuados y no logran cortar, no logran yugular esta cadena de acontecimientos, no logran un manejo adecuado, el niño ya adolescente o adulto puede derivar en un cuadro francamente psicópata, sociópata y definitivamente antisocial, que termine con problemas legales y de pronto lleve a sufrir a la familia porque o termina en un hospital o en una cárcel. Eh, Hay otras formas, en las diversas formas clínicas, en las diversas formas clínicas, el niño desde chiquitico en la escuela, en el colegio, ya tiene la tendencia agresiva al bullying, a molestar a los demás muchachos, a pegarles, a empujarlos, a romperles los cuadernos, a rayárselos, a desafiarlos, y tienen la tendencia a ser de víctimas. Llegan a la casa y cuentan la película al revés, porque necesitan justificar. No tienen remordimiento, ya dijimos, no tienen ansiedad de conciencia, no aprenden de sus errores, eh, y terminan teniendo problemas comunes y frecuentes con la ley, con las autoridades. Entonces, estos niños, todos tienen problemas de aprendizaje, problemas de rendimiento escolar, tienen escasa competencia social, escasa empatía social, tienen muy bajo autocontrol, muy bajo no, nulo autocontrol, y tienen tendencia al maltrato, eh, ellos a maltratar a otros niños y la gente a maltratarlos a ellos. ¿Quiénes los maltratan? Los profesores, maltratos emocionales, verbales o físicos, los padres, las autoridades, y hasta los vigilantes del edificio. Bueno, eh, entonces estos cuadros de hiperactividad y déficit de atención que decíamos no es una enfermedad como tal. La medicina alopática lo ve como una enfermedad. Nosotros sabemos que no es una enfermedad como tal. Es un síndrome eh, causado, un síndrome de diversas presentaciones clínicas causado por múltiples factores y de múltiples causas. Y entonces, hablando de los factores perinatales, desde la vida intrauterina ya entramos a encontrar factores causales y factores condicionantes. La hipoxia perinatal, por cualquier razón, los retardos de crecimiento intrauterino, el sufrimiento fetal agudo o sufrimiento fetal crónico, todas estas condiciones pueden generar un cuadro de TDAH o un cuadro similar que se confunda y que no sea propiamente tal un TDAH. Los estados de preeclampsia o de eclampsia mucho más, los cuadros convulsivos en la embarazada, los traumas durante el embarazo, los traumas materno-fetales durante el embarazo, ya sea traumas físicos
o emocionales, el tabaquismo materno, o peor aún, la farmacodependencia materna que la hay, el consumo de sustancias psicoactivas, la desnutrición materna que deriva obviamente en desnutrición fetal, por deficiencia sobre todo de vitaminas del complejo B, deficiencias de proteínas, de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, que ya vamos a ver son supremamente importantes en el origen y en la curación de estos casos. Las deficiencias de hierro, de zinc y de litio. Estas sustancias no las nombramos de manera aleatoria, sino que investigaciones médicas serias, publicadas inclusive en Lancet, han mostrado que estos déficits nutricionales están muy entroncados en el origen y en la continuidad de los cuadros de TDAH. Y todas las patologías estacionales habidas y por haber pueden tener su incidencia en el origen o en el condicionamiento de un TDAH. Igual la alimentación de la madre, lo que ya dijimos, alimentaciones deficitarias, alimentaciones de pobreza, o la presencia de sustancias tóxicas, arsénico, plomo, mercurio, o el consumo de colorantes, de preservantes, todo ese tipo de sustancias que van a incidir en el desarrollo físico y mental del futuro niño, que puede perfectamente derivar en un cuadro de TDAH. Bueno, y el trabajo de parto y el parto, mucho más, puede generar repercusiones cerebrales, neurológicas, que deriven en un TDAH o que lo agraven si ya venía iniciado desde la vida intrauterina. Entonces, un trabajo de parto prolongado que conlleva hipoxia perinatal, que conlleva sufrimiento fetal, un parto traumático, de pronto con maniobras de Christeller, de pronto con esas bombas aspiradoras o esas cucharas, esos forceps que en algunos sitios todavía salvajemente se utilizan. Todo ese cuadro, todos esos territorios de hipoxia y anoxia perinatal, perfectamente es fácil entender que pueden derivar no solo en cuadros convulsivos, sino también en trastornos por déficit de atención. Y quién sabe si de pronto también en cuadros maníaco-depresivos, en esquizofrenias, etcétera. Pero aquí estamos hablando de nuestro TDAH. Y hacemos un paréntesis para respirar profundo y para tomar conciencia de lo que ya han dicho los especialistas alópatas, y los maestros homeópatas del mundo también lo han expresado. Hay respecto al TDAH realmente un sobrediagnóstico. ¿Y por qué el sobrediagnóstico? Uno, porque lamentablemente los médicos somos ignorantes, entre comillas, del TDAH, porque estamos desinformados, porque salimos de la universidad y no nos da pereza, se nos olvida actualizarnos, se nos olvida leer, escarbar, ir a las fuentes más serias. No, se nos olvida buscar el EPUMED, el Lancet, etcétera. Entonces, por impreparación o por insuficiente preparación médica, fallamos. Y preparación médica general, y por impreparación en temas de neurología y de psiquiatría. Entonces, ese es quizá un primer factor de sobrediagnóstico. Confundimos, nos equivocamos en el diagnóstico y nos volvemos facilistas y nos volvemos formuladores obsesivos, sin hacer un estudio serio, concienzudo, metódico, científico y ético de nuestro pacientico pediátrico. Y también fallamos y hay sobrediagnóstico sobre todo porque los homeópatas hacemos un enfoque, un planteamiento equivocado. Hoy vamos a tratar de decodificar nuestros errores homeopáticos, que los he cometido yo y quizás los siga cometiendo, y que los hemos cometido todos. Hago claridad. Yo no soy el gran maestro de homeopatía. Un paréntesis. Yo soy aprendiz de homeopatía como ustedes, y lo digo con sinceridad, y seré aprendiz hasta el último de mis segundos. Pero lo que sí es que me toca inmodestamente contarles, soy un aprendiz obsesivo como muchos de ustedes o como todos. Soy un aprendiz infatigable. Parece que mi mamá consumía mucho omega 3. Y fallamos y nos equivocamos en el subdiagnóstico
o en el sobrediagnóstico porque hacemos unos análisis superficiales, unos análisis macheteados, mecánicos. Y todos nuestros pacientes, pero más nuestros niños y más los que ingresan por sospecha de TDAH, tenemos que, obviamente, el compromiso sagrado como hijos de Hipócrates, los otros como hijos de Galeno, nosotros como hijos de Hipócrates, el compromiso, la obligación de hacer un análisis completo, una historia completa, profunda, minuciosa, detallada, llena de amor por la medicina y por el paciente. Y otro factor subdiagnosticador y sobrediagnosticador es nuestra esclavitud formuladora mecánica. El paciente llega y a los 10 minutos queremos formular Ritalina. Para hacernos los sabios, ese doctor sí sabe, nunca nadie me ha formulado Ritalina y para comprarlo tengo que ir a la Secretaría de Salud a conseguir, a que me autoricen esta fórmula, porque toda la Ritalina, que es una anfetamina, obviamente es medicina de control legal por las autoridades sanitarias. Y fallamos en el sub y en el sobrediagnóstico porque nos falta esa actitud científica. No tenemos la obligación de ser científicos, quizás en la sala ninguno lo somos, pero sí, sin ser científicos podemos asumir una actitud, una postura, una tendencia, un espíritu científico y ético. Y otra causa del subdiagnóstico, pero más que todo del sobrediagnóstico, es porque al enfocar el paciente no tenemos en cuenta que vivimos en una sociedad loca, una sociedad violenta, una sociedad veloz, una sociedad llena de estrés económico, político, militar, de gran violencia, de gran agite, una sociedad llena, una sociedad sifilítica. Y ese niño nace y crece en ese contexto. Y de pronto no es que tenga TDAH, es que se ha contaminado, está enfermo de ese contexto psicosocial, de ese contexto político-cultural, de ese contexto de violencia, de estrés. Y otro factor que nos lleva al sobrediagnóstico es la presión de los profesores. Por ahí leímos en un artículo que la mayor causa de prescripción de Ritalina no son los médicos, ni los padres de familia, ni los niños, son los profesores. Porque los profesores no tienen la formación pedagógica adecuada en ningún lugar del mundo, con muy raras excepciones. Y no tienen metodología para manejar un niño de pronto más inteligente, un niño de pronto un poco más inquieto, un niño de pronto un poco más desconcentrado o un niño que tenga problemas en el hogar. Y no son pedagogos, no son psicólogos. Deberían los profesores todos tener formación pedagógica y psicológica. Deberían estar aquí en esta charla. Y entonces ellos son los primeros, como ya se sabe, casi todo el mundo sabe medicina y se sabe el nombre de la Ritalina. Entonces, mamá, por favor, llévelo al neurólogo para que le formule Ritalina. Entonces, doctor, aquí vengo con mi niño. La profesora Martica me dijo que lo trajera para que usted le formulara Ritalina. Y el médico ingenuo, el médico superficial, el médico sin actitud científica y sin ética y el médico carreritas, lo atiende 10, 15 minutos y prescribe Ritalina. Señora. Bueno. Entonces, tenemos que romper con esa pobreza en la anamnesis, con esa pobreza en la observación, con esa pobreza en el examen físico y en el enfoque con altura, con profundidad y con visión panorámica de nuestro paciente. Bueno, estuvimos revisando unos artículos de un médico alemán, interesantísimos. De aquí salen ustedes, en Colombia decimos picados. Picados es, ¿cómo se diría en México? Desafiados, con ganas de ir a buscar. Y este médico nos muestra con cifras, con estudios, con datos y con evidencias, un nuevo enfoque del TDAH. Y estamos hablando del enfoque de la homeopatía clásica, de la homeopatía unicista, la ortodoxa. Con ese enfoque, manejando el TDAH, nos hemos equivocado mucho. Y ellos, este pediatra es un pediatra alemán, Herner Frey, aquí está la asistente, me copió esto mal, es Heiner Frey, un pediatra alemán que es además homeópata unicista de larga experiencia, creó
un nuevo enfoque, un nuevo planteamiento, sin salirse de lo clásico, sin salirse de lo ortodoxo, ¿ok? Sin romper con los principios, con los 7 u 8 principios de la homeopatía, sin romper con el organón ni con el método hahnemanniano. Entonces, Heiner Frey coge y estudia como unos 600 casos de TDAH manejados por homeópatas en Alemania y queda asustado de la alta frecuencia de fracasos. 600 casos, hicieron 2 estudios. Y entonces él observa que desde 1990 ese diagnóstico es cada vez más frecuente y por tanto más errado. Dice, hay muchas fallas en el diagnóstico y menciona las fallas que he mencionado atrás. Hicieron estudios en Suiza, en Berna, y encontraron muchas fallas en el enfoque. Y esas fallas en el enfoque derivaron en fallas terapéuticas. Se escoge mal el medicamento porque se escogieron mal los síntomas repertorizables, porque se basaron en síntomas no fiables. Y entonces, él nos cuenta que desde hace rato, como desde 1960, la gente cansada de los efectos secundarios y nefastos de la Ritalina está combinando la homeopatía unicista con otros tratamientos y lo combina, por ejemplo, con ácidos grasos poliinsaturados de